Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias, te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. En esta ocasión vamos a hacer la estructura de Lewis para el cloruro de aluminio. Vamos a determinar qué tipo de enlace químico predomina en este compuesto. A continuación. Para proceder a dibujar la estructura Lewis del compuesto cloruro de aluminio, debemos conocer qué tipo de enlace químico predomina en el compuesto. Vamos a ver acá, tengo el aluminio que es un metal y el cloro que es un no metal. Aparentemente vemos que el enlace que predominaría sería un enlace de tipo iónico. Vamos a revisar las diferencias de electronegatividades en ambos elementos. Vamos a colocar acá la electronegatividad del aluminio en escala de Pauling sería de 1.61. La electronegatividad del cloro sería de 3.16. Colocamos 3.16. Ahora vamos a hacer la diferencia, la resta de electronegatividades. Coloco un triángulo que me representa la variación. Voy a colocar E de electronegatividad sería igual a, coloco 3.16, que es la electronegatividad del cloro, menos 1.61. Eso me daría igual a 1.55. Como vemos acá, la electronegatividad me da un valor menor a 1.7. ¿Qué quiere decir esto? Si el valor de la electronegatividad fuese mayor o igual a 1.7, el enlace que predominaría en este compuesto fuese de tipo iónico. Pero vemos acá que la diferencia de electronegatividades entre el cloro y el aluminio me dio un valor de 1.55 menor a 1.7. Por lo tanto, el enlace que predominaría acá sería de tipo covalente. A continuación, vamos a revisar estos elementos en la tabla periódica. Ok, vamos a revisar el aluminio y el cloro en la tabla periódica. Vemos acá que el aluminio se encuentra en el grupo 13 o en el grupo 3A, lo que me indica que tiene 3 electrones en su última capa de valencia. Y vemos acá que el aluminio tiene número atómico 13. Ahora vamos al cloro. El cloro se encuentra en el grupo 17 o el grupo 7A. Lo que me está indicando el número de grupos serían que el cloro tiene 7 electrones en su última capa de valencia. Y el cloro tiene un número atómico de 17. Ahora, vamos a empezar con el aluminio. El aluminio, como tiene un número atómico 13, que sería número de protones, número de cargas positivas, sería la misma cantidad de electrones. Vamos a ver cómo están distribuidos estos electrones por los diferentes orbitales y diferentes niveles energéticos. Acá yo tengo el llenado de los electrones por los diferentes orbitales y diferentes niveles. Vamos a llenar hasta 13 electrones. Entonces, marcamos, el primer nivel sería 1s2. Colocamos 1s2. Posteriormente viene 2s2. Posteriormente viene 2p6. Acá ya tengo 10 electrones. 2 más 2 serían 4, más 6 serían 10 electrones. Por lo tanto, me faltarían 3. Voy por 2p6. Después me quedarían 3s2. Pasaría a este 3s2. Y me quedaría, ahora pasaría al otro nivel, el 3p. Acá yo tengo, al sumar 4, 2 más 2, 4 más 6 son 10, más 2 serían 12. Faltaría un electrón, sería 3p1. Ahora, vemos acá que el último nivel, la última capa de valencia, que sería el nivel 3, que vemos acá, el aluminio lo ubicamos en el periodo 3. Periodo 3, aluminio. Y los electrones que se encuentran en la última capa de valencia, tengo 2 electrones en el orbital S más un electrón que se encuentra en el orbital P. Al sumar estos electrones me quedarían 3 electrones.
Y como vimos anteriormente de que el aluminio, que es un metal, con el cloro debería formar un enlace de tipo iónico, pero no es un enlace de tipo iónico, ya que la diferencia de electronegatividades entre el cloro y aluminio es menor a 1.7. Por lo tanto, vemos acá que el aluminio tiene 3 electrones en su última capa de valencia. Vamos a colocar el diagrama de orbitales. 3s2, 1, 2, 3, los diferentes subniveles del orbital P, PX, PY y PZ, 3p1, marco acá, tengo 2 electrones en orbital 3s y un electrón en el subnivel px del orbital 3p. Vemos acá que el aluminio, como es un metal, cede o dona estos 3 electrones. ¿Por qué? Se le hace más fácil, gasta menos energía en donar estos 3 electrones al cloro en vez de ganar electrones para llegar a una configuración electrónica de gas noble neón. ¿Qué quiere decir? Que al donar ceder estos electrones, me quedaría ya en la última capa de valencia. Tengo 2 más 6, serían 8 electrones. Tiene 8 electrones y los elementos que tienen 8 electrones en su última capa de valencia serían los gases nobles, ya que serían los elementos más estables, a excepción del gas noble helio, que tiene 2 electrones. Vemos de que al sumarle los electrones que se encuentran en la capa interna, que serían 2 electrones adicionales, 2 más 8 serían 10 electrones. Esto quiere decir de que el aluminio, cuando pierde estos 3 electrones, tiene la misma cantidad de electrones del neón. Ahora, ¿por qué el aluminio se le hace más fácil ceder que captar electrones? Ya que el aluminio, si quiere llegar a una configuración electrónica del argón, tiene que captar, serían 18 menos 13, 5 electrones debe ganar el aluminio en comparación a 3 electrones que gastan menos energía para adquirir una configuración electrónica del neón, en vez de adquirir una configuración electrónica del gas noble argón, que tendría 18 electrones. Ahora ya vimos por qué el aluminio cede estos 3 electrones ya en forma parcial, porque es un enlace de tipo covalente. Vamos a ver el cloro. Vemos el cloro que se encuentra en el grupo 17 o el grupo 7A, indicándome que el cloro tiene 7 electrones en su última capa de valencia. El número atómico del cloro sería de 17. Acá coloqué el cloro, 17 protones, el número atómico 17 cargas positivas, por lo tanto tiene la misma cantidad de electrones, cargas negativas, ya que el cloro se encuentra en estado neutral. Vamos a ver cómo están distribuidos estos 17 electrones por los diferentes orbitales y niveles. Entonces, acá yo tengo la forma del llenado, coloco, me quedaría 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, acá sería 3p5. Si yo sumo todos los electrones, me quedaría 2 más 2, 4, más 6 son 10, más 2 serían 12, más 5 serían 17 electrones en total. Y los electrones que se encuentran en el último nivel, la última capa de valencia, que sería en este caso el nivel 3, vemos acá el nivel 3, vemos que en el periodo 3 de la tabla periódica se encuentra el cloro. Están distribuidos 7 electrones. ¿Y cómo están distribuidos? 2 electrones en orbital S y 5 electrones en el orbital P. Voy a colocar acá 7 electrones. Ahora, el cloro, como es un no metal, se le hace más fácil captar un electrón para adquirir una configuración en la última capa de valencia de 8 electrones, que serían de los gases nobles. Al ganar un electrón, me quedaría con la configuración de 8 electrones. Voy a escribir acá el diagrama de orbitales de cloro en la última capa de valencia. Sería 3s2, 1, 2, 3, los diferentes subniveles px, py y pz del orbital 3p. Acá voy a colocar, son 5 electrones. El llenado sería 2 electrones acá, sería 1, 2, 3, 4 y 5 electrones. Vemos que el cloro se le hace más fácil, gasta menos energía en captar un electrón que proviene del aluminio, ya de forma parcial, porque no es un enlace de tipo iónico.
Ahora vemos acá, al agregarle el electrón, me quedaría que el cloro adquiere una configuración de 8 electrones en su última capa de valencia. Serían, si son 8 electrones más los electrones que se encuentran en la capa interna, serían 2 más 2, serían 4 más 6, serían 10 electrones. 10 más 8 serían 18 electrones. ¿Qué quiere decir? Que el cloro, al ganar un electrón, adquiere una configuración electrónica a la del gas noble argón, que tiene 18 electrones. Por lo tanto, el cloro se le hace más fácil captar o ganar electrones, ya que le falta una pequeña cantidad al llegar a 8 electrones, que es lo inverso a lo que pasó con el aluminio, que tiene una pequeña cantidad de electrones en su última capa de valencia. Es más fácil ceder estos pocos electrones para adquirir una configuración de gas noble. Igualmente, ambos elementos llegan a configuraciones de gases nobles, neón y argón respectivamente. A continuación vamos a hacer la estructura de Lewis. Ya vimos las respectivas configuraciones tanto del aluminio como el cloro. Vemos acá que el aluminio tiene una configuración de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, donde están distribuidos los 13 electrones que tiene el aluminio. Y como comentamos anteriormente, como el aluminio es un metal, se le hace más fácil ceder los 3 electrones, los 3 electrones de la última capa de valencia. Estos 3 electrones los cede de manera parcial porque el enlace es de tipo covalente. Ya lo vamos a ver más adelante. Vemos acá que el aluminio, como ya se dio estos 3 electrones, quedaría con 10 electrones en su configuración electrónica. Por lo tanto, 10 electrones sería la configuración electrónica del gas noble neón, que tiene 10 electrones. Y el gas noble tiene 8 electrones en su última capa de valencia, 2 electrones orbital S y 6 electrones orbital P. El cloro es un no metal, por lo tanto se le hace más fácil captar electrones. En este caso, como el cloro tiene en su última capa de valencia, vemos acá, tiene 7 electrones, el 3 es distribuidos, 2 electrones orbital S y 5 electrones orbital P. Para llegar a 8 electrones le faltaría un electrón nada más. Entonces, al sumarle el electrón, el cloro tendría la misma cantidad de electrones a la del gas noble argón, que tendría 18 electrones, porque se le agregó un electrón. Ahora, vemos acá que la diferencia de electronegatividades entre el aluminio y el cloro me dio un valor de 1.55, y este valor de 1.55 es menor a 1.7. Por lo tanto, vemos que el enlace que predomina en este compuesto sería un enlace de tipo covalente y no un enlace de tipo iónico, a pesar de que el cloro es un no metal y el aluminio un metal. Vamos a ver acá por qué es un enlace de tipo covalente. Ok, vamos a explicar del por qué entre el aluminio y el cloro hay enlace de tipo covalente. Acá yo tengo 3 escenarios. Tengo 1, aluminio, cloro, acá. El escenario 2, aluminio, cloro están más cerca. Y el escenario 3. Vamos a comenzar con la etapa 1. Inicialmente, el aluminio tiene, acá yo coloqué, tengo el átomo de aluminio con sus 3 electrones en la última capa de valencia. Acá coloqué los 3 electrones y con un radio de 118 picómetros. Acá tengo el aluminio en estado neutral. Entonces voy a marcar acá. Voy a marcar, está en estado neutral. Neutral. ¿Qué significa eso neutral? Que tiene la misma cantidad de electrones, es la misma cantidad de protones, de la misma cantidad de cargas positivas. Esto quiere decir de que tiene 13 electrones, también tiene 13 cargas positivas, 13 protones. Ahora, acá tengo el cloro. El cloro tiene 7 electrones. Coloqué los electrones acá en la última capa de valencia del átomo de cloro. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. El cloro tiene un radio atómico de 79 picómetros.
tengo el aluminio 118 picómetros su radio y el cloro 79 picómetros. Ahora, cuando estos elementos se unen, ¿qué ocurre? El aluminio, como es un metal, se le hace más fácil, como vimos anteriormente, ceder o donar esos 3 electrones. ¿Qué quiere decir? Que al ceder estos 3 electrones, quedaría el aluminio en el núcleo con 3 cargas positivas desapareadas. Vemos acá el aluminio tiene una carga de +3, indicándome que son 3 cargas, 3 protones, no tienen pareja, no tienen las parejas de electrones, ya que se dio esos electrones al cloro. Acá yo tengo un ion, ya el aluminio no es un átomo neutro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Significa que el aluminio, como se dio los 3 electrones, me quedarían nada más con 10 electrones. Entonces coloco, el aluminio tiene 10 electrones, 10 cargas negativas, pero en el núcleo tiene 13 cargas positivas. Al hacer la diferencia 13 menos 10, me quedarían 3 cargas positivas que están desapareadas, que serían estas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el núcleo del aluminio, del ion aluminio, tiene una mayor cantidad de cargas positivas a la cantidad de electrones que están a su alrededor, ¿qué es lo que ocurre? El ion tiende a disminuir su radio, ya que el núcleo del aluminio tiene una mayor fuerza para atraer los electrones, ya que hay una mayor cantidad de cargas positivas a las cargas negativas. Por lo tanto, el aluminio se disminuye su radio. Pasó de un radio de 118 picómetros a un radio de 51 picómetros porque se dio sus 3 electrones de la última capa de valencia. Ahora, vamos a revisar el cloro. El cloro le pasa lo inverso. El cloro pasó de un radio de 79 picómetros a un radio de 181 picómetros, el doble. ¿Y por qué ocurrió esto? Ya que el cloro, en su última capa de valencia, ¿cuántos electrones tenía? Revisamos anteriormente, eran 7 electrones. Y le faltaba un electrón para completar el octeto. Como el cloro atrajo una mayor cantidad de electrones a la cantidad de cargas positivas que tiene en su núcleo, entonces hay una diferencia de cargas. Acá el cloro está ionizado, tiene una carga de -1 porque ganó un electrón de este aluminio. Ya vamos a ver que son 3 iones de cloro. Pero lo que me interesa acá es mostrar este ejemplo de que el cloro, al ganar un electrón a los 7 electrones que tiene en su última capa de valencia, lo que ocurre acá es que como tiene una mayor cantidad de electrones, voy a marcar acá, cuando gana este electrón tendría 18 electrones, 18 cargas negativas y las cargas positivas serían 17 cargas positivas, 17 protones en el núcleo. ¿Qué quiere decir? Hay una mayor cantidad de cargas negativas que de cargas positivas en el núcleo. Por lo tanto, ¿qué ocurre con los electrones? Vemos acá que el cloro tiene que aumentar su radio, ya que los electrones, como es la misma carga negativa, entre ellos va a existir una mayor repulsión como es el mismo signo entre un electrón con respecto al otro. Por lo tanto, va a aumentar su radio. El radio iónico aumenta en el ion cloro a un radio de 181 picómetros. Ahora, lo que ocurre acá es un cambio de radio. El radio del metal de 118 disminuyó y el radio del cloro aumentó porque ganó electrones. Ahora, pasamos al escenario 3. Vemos acá que como el aluminio es muy pequeño, tiene una mayor cantidad de cargas positivas en comparación a las cargas negativas, tiene tendencia a atraer los electrones ¿de quién? Del cloro. Como el cloro es muy grande, significa que el aluminio puede polarizar al cloro, ya que tiene 3 cargas positivas para polarizar esta gran nube electrónica que tiene el cloro. Y ocurre una deformación acá. Por lo tanto, el aluminio entra en contacto con la nube electrónica de cloro por su pequeño radio. Vemos que los electrones del aluminio se comparten con los electrones del cloro para formar un enlace de tipo covalente, a pesar de que el aluminio tiende a ceder sus 3 electrones
para llegar a una configuración de 8 electrones a la del gas noble neón, y el cloro atrapa esos electrones, pero por la diferencia de radios que existe de ambos iones, hay un solapamiento, hay orbitales que entran en contacto de una nube electrónica de un elemento con respecto al otro. Esto me indica de que el enlace es de tipo covalente, no hay una transferencia completa de electrones de carga de un elemento a otro, sino hay una compartición de electrones de el aluminio con respecto al cloro. Ahora vamos a proceder a dibujar la estructura de Lewis. Ya vimos el enlace que predomina en el cloruro de aluminio. Vimos que es un enlace de tipo covalente, ya que por el pequeño radio del catión aluminio y el aumento de radio del anión cloruro, y que este anión cloruro es polarizado por el pequeño catión aluminio. Ahora, como ya conocemos de que el enlace que predomina en el cloruro de aluminio es un enlace de tipo covalente, vamos a proceder a determinar los electrones de valencia de dicho compuesto. Vamos a colocar acá electrones de valencia. Sería igual, los electrones de la última capa de valencia, el cloro tiene 7 electrones y el aluminio tiene 3 electrones. Voy a colocar el aluminio, tengo un átomo de aluminio, serían 3 electrones más el cloro, tengo 3 átomos de cloro, 3 átomos de cloro por los electrones de la última capa de valencia, que serían 7. Al sacar la cuenta me quedaría 3 por 7, 21 electrones, más 3 sería igual a 24 electrones. Marca acá 24 electrones de valencia. Estos 24 electrones de valencia van a estar distribuidos entre electrones libres y electrones que forman enlaces. A continuación vamos a hacer la estructura de Lewis. Vamos a proceder a dibujar la estructura de Lewis del cloruro de aluminio. Primero vamos a colocar el elemento menos electronegativo como átomo central, que en este caso sería el aluminio. Entonces vamos a colocar acá aluminio como átomo central rodeado de 3 cloros. Colocar un cloro, 2 cloros y 3 cloros. ¿Cuál es el otro paso? El otro paso sería enlace sencillo. Un enlace, un enlace, un enlace. Ahora, los elementos más electronegativos, que en este caso serían los cloros, que están en los extremos, vamos a completar con electrones libres que, sumado a los electrones que forman enlace, lleguen a 8 electrones que cumplan la regla del octeto. Vamos con este cloro. Serían 2, 4, 6 electrones, más 2 electrones que tengo acá serían 8 electrones, cumple el octeto. Igualmente vamos a hacer con los otros cloros, serían 2, 4, 6 más 2 serían 8. Igualmente para este 2, 4, 6 más 2 serían 8 electrones. Por lo tanto, está cumpliendo la regla del octeto. Ahora, el otro paso sería contabilizar los electrones libres más los electrones que forman enlace si coinciden con los electrones que determinamos anteriormente, que serían los 24 electrones de valencia. Acá yo tengo un cloro, el cloro tiene 8 electrones a su alrededor, 6 electrones libres más 2 electrones que forman enlace serían 8. Si yo tengo 3 cloros con los mismos electrones, serían 3 por 8 igual a 24 electrones. Por lo tanto, coincide con los electrones de valencia que determinamos anteriormente, que serían 24 electrones de valencia. ¿Cuál es el siguiente paso para probar si esta estructura de Lewis es válida o no? Sería determinar las cargas formales para revisar cómo quedaría la distribución de cargas. Eso lo vamos a hacer a continuación. Ok, vamos a determinar las cargas formales en el aluminio y cloro. Acá yo tengo la fórmula de la carga formal, me dice los electrones de la última capa de valencia menos los electrones libres menos un medio por los electrones que forman enlace. Vamos a determinar la carga formal del aluminio. Colocamos carga formal aluminio, sería igual los electrones de la última capa de valencia, 3 electrones. Colocamos 3 electrones menos los electrones libres. Vemos que el aluminio no tiene electrones libres, no tiene símbolo de Lewis. Colocamos 0 menos un medio por los electrones que forman enlace. Vemos acá que el aluminio tiene 3 enlaces
aluminio-cloro. Cada enlace tiene 2 electrones. 2, 4 más 2 serían 6. Colocamos 6 electrones. Simplifico, me quedaría 3 menos 0 es 3 menos 6 por 1 es 6 y 6 entre 2 es 3 y 3 menos 3 es igual a 0. Por lo tanto, la carga formal para el aluminio es igual a 0. Ahora voy a determinar la carga formal para este cloro. Me quedaría carga formal cloro sería igual los electrones de la última capa de valencia. El cloro tiene 7 electrones en su última capa de valencia. 7 menos los electrones libres tiene 2, 4 y 2 serían 6 electrones libres. Menos un medio por los electrones que forman enlace. Vemos que este cloro tiene un solo enlace. Aluminio cloro tiene 2 electrones, un enlace. Colocamos por 2. Simplifico, me quedaría 7 menos 6 es 1. Y 1 por 2 es 2 y 2 entre 2 es 1. 1 menos 1 igual a 0. Por lo tanto, la carga formal del cloro sería de 0. Y vemos que los otros cloros tienen la misma cantidad de electrones libres y electrones que forman enlaces. Por lo tanto, tendría la misma carga formal, 0 y 0. Ahora, ¿qué podemos concluir con esta estructura de Lewis? Vemos acá que el aluminio tiene una carga formal igual a 0, una carga neutra. Por lo tanto, vemos acá que esta sería la estructura de Lewis para el cloruro de aluminio. Ya conociendo el enlace predominante en el cloruro de aluminio, que sería un enlace de tipo covalente, la estructura de Lewis y su carga formal, damos finalizada esta publicación. Si te ha gustado este video, un like, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Cualquier duda que tengas o comentario me lo puedes decir aquí abajo. Chao.